Muy buen día. El día de hoy vamos a hablar acerca de las cosas, las fuentes, los usos y las costumbres mercantiles. Cada uno de estos es un elemento importante para el derecho mercantil, ya que cada uno de estos tiene unas sugerencias, unos requisitos o unas explicaciones necesarias para ejercer este derecho mercantil en la sociedad. Vamos a comenzar definiendo qué es una cosa mercantil. Una cosa mercantil es un sinónimo de un bien, sin despegar que una cosa es una definición de todo aquello que se encuentra en la naturaleza, que es tangible y que se puede apropiar de dicha cosa, o sea que el ser humano puede apropiarse de dicha cosa. En pocas palabras, una cosa mercantil es todo bien mueble que se encuentra en el comercio y que es susceptible de apropiación. Cada uno de estos temas, definiciones y más los vamos a ver a continuación a lo largo del video. Vamos a comenzar con las cosas mercantiles. Como acabo de mencionarlo, una cosa mercantil es todo bien mueble que se encuentra en el comercio y que es susceptible de apropiación. Las cosas mercantiles, según el Código de Comercio de nuestra legislación, son las empresas de carácter lucrativo y sus elementos esenciales, los distintivos mercantiles y las patentes y los títulos valores. Vamos a empezar con la empresa mercantil. La empresa mercantil está constituida por un conjunto coordinado de trabajo, elementos materiales y de valores incorpóreos para ofrecer al público bienes o servicios con carácter lucrativo y de manera sistemática. También es un bien mueble, y la transmisión, gravamen de sus elementos inmuebles se rigen por las normas del derecho común. La empresa nace por la ley y para la ley, combina los factores de producción como el capital, el trabajo y la naturaleza, y de esta manera ofrece servicios o fabrica y los comercializa de manera lucrativa. Es una célula social por ser parte de una sociedad. Estas tienen características. Una de ellas es que existe un patrimonio, es decir, que posee recursos propios para beneficios propios. También puede producir bienes y destinarlos al mercado. Tiene una responsabilidad única, se relaciona con la sociedad y el Estado, es decir, beneficia a la sociedad en la que se desarrolla y está obligada también a pagar tributos al Estado, busca la maximización de los beneficios y tiene un alto grado de organización. La importancia de la empresa es que pone en marcha todo lo establecido en el proceso de planeación y organización. Su calidad se refleja en el logro de sus objetivos. Lucrativas o no, sirven a la sociedad. Constituyen fuentes de trabajo, es una alternativa de inversión y rentabilidad, y es el soporte del desarrollo de una región y de un país. De igual manera tenemos una clasificación. Estas pueden dividirse en sociedades de personas y sociedades de capitales. Ambas clases pueden ser de capital variable. Entre las sociedades de personas tenemos a las sociedades de nombre colectivo, las sociedades en comandita simple y las sociedades de responsabilidad limitada. Entre las sociedades de capital tenemos a las sociedades anónimas, las sociedades en comandita por acciones. En las sociedades de personas, la calidad personal de los socios es la condición esencial de la voluntad de asociarse, exceptuando las sociedades de responsabilidad limitada, donde también podrán participar otras sociedades mercantiles nacionales o extranjeras. El capital se integra por cuotas o participaciones de capital, que pueden ser desiguales. En las sociedades de capitales, la calidad personal de los socios o accionistas no influye de modo esencial en la voluntad de asociarse. Su capital se divide en partes alícuotas que son representadas por títulos valores llamados acciones. En las sociedades de capitales, en donde los accionistas limitan su responsabilidad al valor de sus acciones, los accionistas estarán obligados a pagar el valor de dichas acciones. También se clasifican según origen de capital o estructura político-económico, entre empresas públicas, que son el aporte por parte del Estado, la empresa privada, que tiene un aporte por cualquiera menos por el Estado, la empresa mixta, que es un aporte del Estado y los particulares, la empresa multinacional, que tiene una sede y opera en diversos países y se adapta a las políticas de cada país, y la empresa transnacional, que también tiene sede, que opera en diversos países, pero que es un clon de su sede. También tenemos clasificación según tamaño, que es la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa y la gran empresa. Y según su función social, que es la empresa lucrativa y la empresa no lucrativa o sin ánimo de lucro. Entre las funciones de la empresa mercantil tenemos la producción, es por su dedicación a la extracción o la fabricación de productos, la comercialización, que es la venta de bienes o la prestación de los servicios, y la innovación. La empresa debe mantenerse en constante actualización buscando mejorar y mantenerse según las tendencias de los clientes. Cada una de esas funciones de una sociedad cumple un rol dentro de la localidad donde ésta se establezca físicamente. Pasamos ahora con las patentes y las marcas. Las patentes son invenciones originales que pueden ser aplicadas a la industria. Esta es novedosa y por consiguiente no existe en ningún otro lugar. Debe tener capacidad inventiva y no resultado de otras invenciones previas.
Además, es un derecho que se concede de forma exclusiva por parte de un Estado al invento de una tecnología o producto nuevo para su explotación de forma comercial y durante un cierto periodo de tiempo. Solo el titular de la patente puede utilizar dicha tecnología o producto patentado con fines de lucrarse y solo éste puede fijar las condiciones para el uso de su invención por parte de terceros. Los tipos de patentes son la nacional, que solo se reconoce en el país en el que ha sido patentada la invención; de producto, que es la que se otorga a la invención en sí, es decir, al objeto material final; y de procedimiento, que es la que se concede sobre el propio procedimiento para crear o elaborar un producto, quedando así excluido del dominio público. La duración de una patente dependerá del producto o servicio. Por lo general, el periodo no supera los 20 años. Sin embargo, esto es un derecho exclusivo que puede gozar únicamente el inventor. Por otro lado, la marca comercial es un tipo de signo. Este puede ser un nombre, un logo, un sonido, entre otros, con el que se puede determinar el origen de un producto o servicio, o dicho de otra forma, que identifica a la empresa que lo fabrica o lo presta. La marca sirve para diferenciar productos y servicios de una empresa respecto a los de su competencia en el mercado. Se pueden registrar para un solo producto o servicio o una línea de productos y servicios. Una empresa puede registrar varias marcas en función de los productos o servicios que fabrique, preste o comercialice. El logo de una empresa no es equivalente a su marca. El logo es un elemento que la constituye junto con frases, iconografía, tono y otro elemento distintivo. Va más allá de una representación visual o sonora. El nombre de una marca es un elemento esencial y se puede presentar de diferentes estilos. Entre ellos, una sigla, que es un nombre formado por letras. Puede ser descriptivo, que describe o da alguna señal acerca de la función del producto. Pueden ser rimas, como nombres fáciles de recordar; sugestivo, nombres que evocan alguna imagen o sensación; y nombre de fundadores, que se utiliza el nombre de las personas que iniciaron o crearon el negocio. Pasamos ahora con la última cosa mercantil, que son los títulos valores. Estos son documentos necesarios para hacer valer el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna. Esencialmente son transmisibles, ya que pasan de unas personas hacia otras. Algunas de sus características son que incorporan un derecho, son documentos necesarios y tienen autonomía. Además, tienen legitimación para el ejercicio del derecho que se consigna en ellos. Para que sean válidos, deben tener, por lo general, los requisitos siguientes: el nombre del título o valor del que se trate, la fecha y lugar de emisión, las prestaciones y derechos que el título incorpora, el lugar de cumplimiento o ejercicio de los mismos, la firma del emisor, entre otros. Los títulos valores pueden ser nominativos a la orden o al portador. Entre los títulos nominativos. Estos se expiden a favor de personas determinadas, cuyos nombres han de consignarse tanto en el texto de los documentos como en el registro de los mismos que llevará el emisor. La transmisión de los títulos nominativos o la constitución de derechos reales sobre los mismos requiere su presentación al emisor para que se hagan las debidas anotaciones en el texto y en el registro. La transmisión podrá hacerse en endoso o por cualquier medio establecido por el derecho civil. Títulos a la orden. Estos títulos se expiden a favor de personas cuyo nombre se consigna en el texto del documento, sin necesidad de registro posterior. Si un título extendido a favor de persona determinada no figura la expresión "no a la orden" o "no negociable", se entiende que fue expedido a la orden. Serán transmitibles por endoso y seguido de la entrega del documento, sin perjuicio de lo que se puedan transmitirse por cualquier otro medio legal. Algunos requisitos que se deben contener los títulos a la orden son: el nombre del endosatario, la clase de endoso, el lugar y la fecha, y la firma del endosante o de la persona que suscriba al endoso. Es propietario de un título a la orden el tenedor en cuyo favor se expida, mientras que no haya algún endoso. El tenedor de un título a la orden en que hubiera endoso se considera propietario del título. Por último, tenemos los títulos al portador. Estos no están expedidos a favor de una persona determinada, contengan o no la cláusula al portador. Es transmisible por simple entrega. Los que contengan obligación por pagar alguna suma de dinero no podrán ser puestos en circulación, sino los casos en los que la ley así lo establezca. Algunos ejemplos de los títulos valores son los bonos. También son llamados obligaciones negociables. Estos son títulos valores representativos de la participación individual de sus tenedores en un crédito colectivo a cargo del emisor. Estos son bienes muebles aun cuando estén garantizados con hipoteca. Solo pueden emitir bonos los siguientes: el Estado y el municipio, las instituciones oficiales y autónomas, las sociedades de economía mixta y las instituciones de interés público, las sociedades de capitales y las asociaciones, corporaciones o fundaciones que tengan personería jurídica.
Los bonos pueden ser nominativos, a la orden o al portador. Son una de las principales fuentes de financiación de las grandes empresas y administraciones públicas que mediante la emisión de bonos materializan una deuda. Tenemos también la letra de cambio. Este es un documento mercantil que generalmente es utilizado por un vendedor para garantizar el pago de la venta realizada y que posee unas determinadas características y particularidades. A través de esta letra de cambio, el vendedor puede dar financiación a sus clientes con la garantía de que cobrarán el dinero en la fecha de su vencimiento. Una letra de cambio puede ser usada para los siguientes fines: una garantía de pago de los créditos otorgados y un medio de pago. Puede ser librada a la vista, a cierto plazo de vista, a cierto plazo de fecha o a día fijo. También tenemos el pagaré. Este es un título de crédito que supone la promesa de pago a alguien. Este compromiso incluye las condiciones que promete el deudor de cada contrapartida, es decir, la suma fijada de dinero como pago y plazo de tiempo para realizar este mismo. Los tipos de pagaré, según si se pueden endosar, son el pagaré a la orden y no a la orden. De acuerdo con el momento de pago, pueden ser pagaré a la vista, a día fijo, a plazo variable de día de la emisión y pagaré sin vencimiento. En función del emisor, pueden clasificarse como pagaré bancario y no bancario o de empresas. Y por último, por su modo de pago, que pueden ser pagaré para abonar en cuenta o pagaré cruzado. Este documento tiene la posibilidad de circular de mano en mano sin perder validez, es decir, el acreedor o la persona que reciba el dinero del pago será quien posea el pagaré. El cheque. Este es un documento firmado por el propietario de una cuenta de un banco que habilita al que lo recibe a disponer de una determinada cantidad de dinero sobre esa cuenta bancaria. Su finalidad es la de emitir un pago sin la necesidad de transportar efectivo y dar al beneficiario más libertad para elegir el momento y el lugar del cobro. Este puede extenderse a nombre de una persona determinada, al portador o a la orden. Según la forma en que se emitan, pueden ser de diversos tipos. El cheque cruzado, si la entidad bancaria debe cobrar el importe de otro banco. El cheque para abonar en cuenta, este no se puede cambiar por efectivo. El cheque conformado, donde existe la seguridad de que el emisor del cheque tiene fondos suficientes en su cuenta. El cheque de viajero, funciona como un documento de pago emitido por entidades e intermediarios financieros y permite efectuar pagos en divisas en la mayoría de países. El cheque de caja o bancario. Este es emitido por una institución de crédito para que sea cobrado en sus propias sucursales. Y el cheque de pago diferido. Este se emite en una fecha, pero para que se cobre en una fecha posterior. Las acciones. Este es un activo financiero que representa una parte alícuota del capital social de una sociedad, y al adquirir las acciones se reciben unos derechos sobre la empresa y se obtiene la categoría de socio. De esta forma, el comprador de la acción se convierte en dueño de la empresa en una proporción o porcentaje acorde a las acciones compradas. Pasaremos ahora a hablar de las fuentes del derecho mercantil. Las fuentes del derecho mercantil son de origen de una norma o disposición de comercio. Una norma es considerada de naturaleza comercial cuando tiene carácter de obligatoria dentro del marco jurídico y regula las conductas en las que se desarrolla el derecho mercantil. La fuente del derecho comercial por excelencia es la legislación mercantil. Una ley puede considerarse de naturaleza mercantil cuando el legislador le ha otorgado esa calidad y cuando la materia de la cual se encuentra en esa categoría en virtud de disposiciones de materia de comercio. Tenemos la legislación mercantil. Son fuentes de derecho mercantil las siguientes: el Código de Comercio, que éste regula a los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles; el Código de Trabajo, que armoniza las relaciones entre patronos y trabajadores; la Constitución de la República, que es la Carta Magna de El Salvador; el Código Tributario y el Código Penal. Las anteriores mencionadas son ejemplos de derecho mercantil. Tenemos también las fuentes formales. En esta tenemos la ley, que es el derecho mercantil en un derecho positivo. Se regula con disposición de carácter normativo, es una rama del derecho privado común, por lo que en el caso de ausencia de una norma específica y siendo imposible aplicar análogamente una disposición del propio derecho mercantil para completar una laguna, regirá el derecho común, que en este caso es el derecho civil. Y también los tratados aprobados por el Congreso. Este es un acuerdo escrito entre ciertos sujetos del derecho internacional y que se encuentra regido por este, que puede constar de uno o varios instrumentos jurídicos conexos y siendo indiferente su denominación. Por último tenemos la jurisprudencia. Es una interpretación de la ley y es realizada por los órganos jurisdiccionales, no es una fuente del derecho como tal. Se establece en el Código Civil, pero sirve de apoyo interpretativo.
Dado el carácter profesional de los juegos magistrados, la jurisprudencia es consensualmente considerada como la mayor fuente interpretativa del derecho positivo en caso de alguna laguna, aunque formalmente no sea una fuente como tal. También tenemos las fuentes materiales. Jerárquicamente son considerados la segunda fuente según la importancia y aún continúan vigentes como fuente directa, ya que el derecho mercantil en sus orígenes es un derecho basado en tradiciones comerciales. Para ser considerados fuentes del derecho mercantil, los usos y costumbres, de los que vamos a hablar más adelante, deben cumplir los siguientes requisitos. Deben ser una práctica general por parte de un sector comercial o grupo de comerciantes. No deben contradecir en ningún sentido las leyes vigentes, por lo que una conducta antijurídica, a pesar de ser constante, no podrá ser fuente del derecho mercantil. La conducta debe ser considerada como obligatoria para los comerciantes. Los usos y costumbres solo pueden ser aplicados de forma supletoria y también pueden ser utilizados para interpretar los preceptos jurídicos aplicables. Y la doctrina jurídica, que es el conjunto de derechos, teorías, investigaciones que han realizado los expertos en la ciencia jurídica. Dentro de las fuentes materiales, también es posible incluir las leyes mercantiles extranjeras, de las cuales, a partir de su análisis e investigación, podrán ser usadas para dictaminar una solución jurídica concreta. Pasaremos a los usos de comercio. Estos son la reiteración de determinadas conductas en el tráfico mercantil, es decir, las prácticas y reglas de los comerciantes en sus negocios, en una importante fuente de derecho mercantil. Según su criterio, estas pueden clasificarse por su ámbito territorial de aplicación, en locales, regionales, nacionales e internacionales, por su ámbito profesional, en comunes o específicos, y por su proceso de formación, en usos interpretativos, aquellos que facilitan la interpretación de los contactos, y la voluntad de las partes contractantes, los usos normativos, que estos suplen las lagunas jurídicas existentes en el derecho positivo, y que estos últimos constituyen un derecho consuetudinario. En la formación del derecho mercantil, los usos tienen un protagonismo notable, de ahí la importancia que tienen en la regulación jurídica de los actos de comercio. Las prácticas y costumbres nacen del calor de los actos jurídicos mercantiles, especialmente de los contratos. En una primera fase se repite una cláusula contractual que parece beneficiosa y que se transmite en una práctica mercantil bajo una fórmula más o menos estereotipada. En una segunda fase, y aunque no se incluye en dicha cláusula, se entiende aplicable igualmente porque se le da por sobreentendida cuando se trata ya de una cláusula de estilo. Por último, deviene una práctica social y un uso obligatorio. La fuerza que tiene el uso depende de la etapa en que se encuentra. En ese sentido, hay usos interpretativos y usos normativos. Esos últimos marcan la etapa de mayor vigencia de los mismos. Los 5 terms son un ejemplo sobre la cuestión de los usos y costumbres en el marco internacional. Estos son entendidos como un lenguaje especializado usado en el ámbito de comercio internacional. Se constituye como un conjunto de reglas que han revolucionado al intercambio de bienes. Tienen como objetivo establecer términos universales que son instrumentos importantes para la comunicación entre empresas alrededor del mundo, que facilita operaciones sin ser obstáculo de procedencia nacional de cada uno de los que participan. Sin embargo, existen reglas que se utilizan para cualquier tipo de transporte, como el DAP, entregado en el lugar o destino convenido, el CPT, el transporte pagado hacia el lugar del destino, el CIP, que es el transporte y seguro pagado al lugar convenido, y la FCA, transportistas gratis al lugar de entrega. Sin embargo, en la gama de estas reglas existen unos exclusivos de la transportación marítima, en ello la razón de distintos riesgos que representa el transportador por esta vía, y estos son el CIF, el seguro de costo y flete en el puerto de destino, el FAS, el libre al costado del buque, el FOB, libre a bordo, y el CFR, que es el costo y el flete. Finalmente, los usos y costumbres en el desarrollo del derecho marítimo deben ser instrumento que optimice el fortalecimiento de nuestro orden normativo. Como último tema tenemos las costumbres mercantiles. En el nuevo derecho transnacional se presentan características y fuentes particulares, remarcando que son caracteres que los usos y costumbres como derecho espontáneo, uniforme y de cierta manera universal, propios de los comerciantes, que tratan de superar las dificultades del conflicto de leyes cuando se trata de determinar el derecho nacional que regirá una determinada relación jurídica. La costumbre mercantil es una de las fuentes de derecho que son normas jurídicas no escritas e impuestas por el consentimiento tácito del pueblo, realizado a lo largo del tiempo. Es decir, es la práctica o modo de obrar no contraria a la ley
que rigen entre los comerciantes en los actos y contratos propios del tráfico mercantil. Es importante también que la reiteración misma es absolutamente obligatoria, es decir, que los demás pueden exigirla y no depende del mero arbitrio subjetivo. Las costumbres no pueden crear derechos, sino cuando las leyes se refieren a ellos o en situaciones no arregladas legalmente por su parte. Estas costumbres mercantiles pueden servir de reglas para determinar el sentido de las palabras o frases técnicas y para interpretar los actos o convenciones mercantiles. La costumbre se puede interpretar como una conducta general y obligatoria para cada comunidad conformada por hechos públicos, uniformes y reiterados en un lugar determinado. También se pueden identificar como una forma de producción de normas jurídicas que consiste en la repetición general, constante y uniforme de un determinado comportamiento en determinadas circunstancias. Por su parte, en los usos no se presentan las características de publicidad y uniformidad que sí tiene la costumbre. Estos se constituyen como conductas observadas por parte de sus contratados y se designan como usos contractuales y convencionales. Estos se constituyen como conductas observadas por las partes entre sus contratos y se designan como usos contractuales y convencionales o de tráfico. Son las prácticas que envuelven tácitamente la formación de los actos jurídicos en materia de contratos y que, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad purgada en el formalismo y la denominada buena fe, tienen por objeto interpretar o completar la voluntad de las partes o la del autor en el acto. El uso constituye un elemento en la situación de hechos particulares y concreta y por consiguiente se le debe estimar como una fuente de derecho en sentido subjetivo, como manifestación que es de la voluntad de los particulares de crear, modificar o extinguir situaciones concretas y particulares.